Eh, este seminario que va a dictar Enrique Tenenbaum se llama La lengua de los sueños, fundamentos de la clínica psicoanalítica, y se va a dictar los segundos y cuartos lunes de cada mes a esta hora, a las 20:30. Así que los esperamos en esos lunes y cuando quieras, Enrique, adelante. Bueno, gracias. Bueno, un nuevo ciclo del seminario. Para los que ya nos vienen acompañando, saben, el seminario de Trilce se dicta desde el año 2014. Y para quienes no, bueno, se dicta desde el 2014. Hace 2 años, el título del seminario fue Hablar, Callar, Decir. Es decir, que trabajamos sobre la dimensión del habla en el analizante, la dimensión del silencio del analista y la dimensión del decir en análisis, y fundamentalmente introdujimos un término que es la elenguación, que es un trabajo con la lengua. El año pasado el seminario se llamó, pero si mal no recuerdo, Escuchar, Leer, Traducir, y tenía que ver, como su nombre lo sugiere, el modo de escucha del analista, y la propuesta teórica es que cada vez que se lee se opera una traducción. Es decir, que en el análisis se trata de una de tantas prácticas de la traducción, una traducción bastante particular. De modo que este seminario de este año se llame La lengua de los sueños, es una suerte de consecuencia, de deriva, de dar un paso más en el camino, tomando un tema de la clínica cotidiana de todos nosotros, porque los sueños tienen un lugar central, nodal en la clínica, y si bien tiene este lugar central y nodal, no siempre está muy claro por qué nos interesa tanto el trabajo con los sueños. Para Freud, trabajar con los sueños era una de las 2 condiciones que definía que una práctica fuera psicoanalítica. La otra era llegar hasta la escena primaria. Bueno, esta segunda la podemos dejar de lado por ahora, pero sostenemos con Freud que el trabajo con los sueños es un trabajo nodal en la clínica, por lo tanto este seminario va a tener una fuerte impronta clínica. De los sueños nos vamos a concentrar o vamos a poner el énfasis, vamos a poner el acento, vamos a poner el aliento, que son todos términos freudianos respecto de los procesos psíquicos. Vamos a poner el acento y el aliento en lo que atañe a la lengua de los sueños. Todavía soñamos, ¿no? Todavía soñamos. Algunos encontrarán en esa frase, en ese sintagma, todavía soñamos, una referencia a la época y a por lo menos para Argentina, a los últimos 50 años, ¿no? Todavía soñamos con que pueda haber sueños diurnos que se cumplan. Pero soñamos desde siempre, es decir, el sueño es algo que caracteriza al letre que hablamos desde el comienzo de los siglos, desde el comienzo de los tiempos. Ahora, ¿será el mismo tipo de sueño? ¿Será la misma cualidad del sueño, con las mismas características, el sueño, pongamos, de un hombre del medioevo que un sujeto del modernismo como lo era Freud, y los sueños en la actualidad? En la actualidad aparecen preguntas, por ejemplo, acerca de, esto lo trabajamos hace 2 años, recordarán lo que tuvieron en el seminario sobre hablar, callar, decir. Nos preguntamos si los autistas, los llamados autistas, sueñan. No hemos tenido muchas respuestas. Hoy nos podemos preguntar, a raíz de la inteligencia artificial y
Y de un libro que recordaba los otros días, quizás les haya llegado en la discusión, un libro que fue llevado al cine, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Hoy salió una publicidad de un libro que decía que los animales sueñan. Bien, esperemos conseguir el libro y enterarnos, si podemos, de qué sueñan. Pero ¿sueñan los androides? Es decir, ¿puede haber sueño, un sueño, no el dormir, un sueño en aquellas inteligencias que no cometen equívocos, en aquellos que están en el lenguaje, pero es un lenguaje que no equivoca? ¿Podrán soñar aquellos que no están insertos en el campo del deseo, si es que los hay? ¿Los sueños son epocales como lo es el otro con mayúscula? ¿O el sueño es una especie de invariante de los trabajos del alma? Los sueños del medioevo, como decía, y los de la actualidad, de este momento del empuje al goce, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tienen las mismas características. En la clínica, pregunto para todos ustedes, para mí también, para todos, ¿trabajamos igual con los sueños hoy que hace 20, 30, 40 años? ¿Podemos sostener el modo de trabajo con los sueños que tenía Freud, Lacan? Bueno, estas son preguntas como muy a brocha gorda, muy generales. Voy a formular hoy algunas preguntas un poco más específicas respecto del trabajo con los sueños. La primera es, ¿qué hace que queramos contar los sueños? Porque es un dato cotidiano, por lo menos en mi práctica, supongo que la de ustedes también, que los analizantes cuentan sueños. Se lo pidamos o no. ¿Qué hace que los sueños tengan más, produzcan más disponibilidad a ser contados que, por ejemplo, algunas fantasías? Nosotros sabemos que algunas fantasías hay cierta reticencia para contarlas. En cambio, los sueños no tienen esa objeción. Incluso desde la época de Freud, yo recordaba hoy, pensando en esta apertura del seminario, un sueño de una mujer que Freud lo llama servicios de amor. Una señora que iba a dar servicios de amor al ejército que estaba en guerra, pero claro, va al cuartel donde está su hijo, con lo cual daba servicios de amor a jóvenes de la edad de su hijo. Y ya no tiene empacho en contarle a Freud ese sueño. Pero se pregunta, ¿cómo una mujer como yo tiene semejante sueño? ¿No? Es decir, que el sueño parece vencer cierta censura que no vencen las fantasías o algunas fantasías. Hay un artículo de Freud que es acerca de la responsabilidad moral por el contenido de los sueños. Bueno, entonces, ¿qué hace que queramos contar los sueños? ¿Qué hace que nos cuenten los sueños? Bueno, en principio, que los sueños interpelan al soñante, ¿no? Que el soñante considera o cree, hay una creencia, en que los sueños tienen un sentido, portan un sentido enigmático, es decir, un sentido que en general se les escapa. Y esta propensión a contar los sueños no nace con el psicoanálisis. Ustedes seguramente recordarán, conocerán que en el Génesis del Antiguo Testamento hay un faraón egipcio que tiene un sueño que lo perturba. Él sueña con 7 vacas gordas y después con 7 vacas flacas. Y después tiene un segundo sueño, que es, él sueña con espigas de trigo repletas de granos, 7 espigas y luego otras 7 espigas raquíticas. Y en ambos sueños lo que ocurre es que las vacas flacas se comen a las gordas y el trigo, así tan medio marchito, destruye al trigo floreciente. Entonces el faraón llama a José, un esclavo, y José
hace una interpretación del sueño. Ustedes todos la conocen, 7 años de riqueza, 7 años de pobreza. Entonces la recomendación que José hace es, bueno, durante los 7 años de riqueza hay que ahorrar, porque no se sabe cuándo esto va a terminar. Bueno, todo esto lo conocemos todos, y sabemos también que entonces desde el principio de los tiempos de nuestra era, principios del Génesis, desde el primer capítulo del Antiguo Testamento, hay sueños que el soñante no sabe interpretar, o sea, que no dispone del saber para interpretar, y convoca a alguien de un rango social y económico muy inferior, un esclavo, un sirviente, a que lo interprete. O sea que ya, aparte de que hay un enigma que interpela el soñante, hay un recurso para hacer un llamado a quien puede interpretar un sueño, que no dispone de los mismos elementos que el soñante en el sentido de rango, de dinero, alcurnia, social, cultural. Mucho más adelante, también en la Biblia, hoy, bueno, salimos de Pesaj y de Pascua, hay que hablar de la Biblia, ¿no? No podemos pasar por alto las fechas. Hay un relato en el libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento también, lo que yo podría llamar un sueño robado, un sueño en su frase, como el sueño, como la carta robada. Nabucodonosor, que era un rey caldeo, era rey de Babilonia, tiene un sueño que también lo perturba, porque no lo puede interpretar, no puede entender de qué se trata, y convoca a los magos, sabios y sacerdotes caldeos para que se lo interpreten. Pero con una salvedad, él les oculta el sueño, no le dice qué sueño. Ellos tienen que adivinarlo. Bueno, ni los sabios, ni los adivinos, ni los sacerdotes caldeos logran hacerlo, y entonces llaman a un sirviente judío llamado Daniel, que va a ser famoso por sus dotes adivinatorias e interpretativas, a tal punto que es una de las pocas figuras de la Biblia que tienen un peso similar, una fuerza similar, un reconocimiento similar en los 3 monoteísmos. Para el cristianismo es un santo, para el judaísmo es un profeta, y para el Corán por ahí anda. No lo nombran como profeta, pero lo tienen en alta estima. O sea que ha tenido un marketing maravilloso este Daniel. Llega Daniel y le dice a Nabucodonosor que por supuesto que no puede interpretar el sueño si no se lo cuenta. Pero tenemos una cuestión, ¿no? En la clínica. ¿Qué hacemos si alguien dice que soñó pero no se acuerda el sueño? No vamos a hacer como hizo Daniel. Daniel lo que hizo fue rezarle a Yahvé, a Jehová, y Jehová le transmitió el sueño que había tenido Nabucodonosor. Por eso Daniel era un profeta, porque estaba en contacto directo, podemos decir, con Jehová. Y Daniel lo que le dice es que Nabucodonosor había soñado con una figura humana que tenía cabeza de oro, tórax de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Y que hubo una piedra que ninguna mano cortó, la mano es importante, recuérdenlo, una mano que nadie cortó, pero que destruye a esa figura. Y entonces interpreta que el reino de Nabucodonosor primero es de oro, luego será de plata, luego de bronce, luego de hierro y luego de barro. O sea que Jehová va a destruir al reino de Nabucodonosor, va a hacer caer Babilonia. Esa es la profecía. Esa es la profecía. Así que a veces la interpretación de los sueños
resultan algo no demasiado agradable para el soñante, ¿no? Ese enigma que interpela al soñante sobre el sentido del sueño, a veces resulta un fiasco, ¿no? A veces quizás sería mejor no enterarse. Algo de esto plantea Lacan, Seminario 2, cuando se refiere al sueño de la inyección Eichmann, o sueño de la inyección de Eichmann, donde Lacan dice que cuando Freud le pide en el sueño a Eichmann que abra su boca y se encuentra con estos cornetes, dice, bueno, Freud el objeto del sueño es justamente estar reducido a hacer eso. Y justamente ahí Lacan cita la interpretación de Daniel. Es decir, no es un sueño el que interpreta Daniel, ahora lo vamos a ver, es otra cosa, pero es una cita de Lacan respecto a los sueños de la inyección a Irma, donde compara la escritura que se le aparece a Freud en el sueño, la de la trimetilamina, la fórmula, con una escritura en la pared que ocurre durante un festín de un descendiente de Nabucodonosor. Por eso la relación que voy a hacer entre la escritura del sueño, donde aparece una fórmula, y una escritura que aparece en este festín del descendiente de Nabucodonosor. La situación es esta. Aparentemente es un nieto de Nabucodonosor que estaba subrogado en el mando del reino, no era rey, pero estaba subrogando al rey que estaba de viaje. Él hace un festín con concubinas o prostitutas. Bueno, en la Biblia sabemos que en la traducción hay términos que tenemos que reinterpretar, pero bueno, con algunas mujeres ligeras hace un festín, pero el tema no era ese, el festín ni el tipo de mujeres con las que este rey disfrutaba, sino que bebían vino con unos cálices o copas que fueron robadas del templo de Jerusalén. O sea que se producía en ese festín una profanación del templo. Y cuando estaban en pleno festín, aparece una mano que graba en la piedra unas letras. Hay un cuadro de Rembrandt, Patricia, si pudieras ponerlo para compartir. Hay un cuadro de Rembrandt que justamente se llama El festín de Baltasar. Bueno, mientras va apareciendo, ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. En el cuadro se ve cómo Baltasar gira hacia esa mano que está escribiendo, no ha terminado de escribir todavía en la pared, unas letras que si ustedes aprecian, no sé, Patricia, si se puede aumentar el tamaño de la zona de las letras. Si se puede, se puede, si Creo no, que sí. un poquito de imaginación. Ustedes saben que la escritura hebrea se hace de derecha a izquierda y de arriba para abajo, ¿no? Pero de derecha a izquierda. El libro de Daniel es uno de los dos libros del Antiguo Testamento que está escrito en arameo. Ahí estamos, a ver si vemos. Pero no vemos toda la... Esperen que apunto un poco mejor. Apuntemos al centro del asunto. No me está saliendo. Bueno, sí. Bueno, si ustedes ven, los sabios y sacerdotes de Baltasar no pudieron leer, no pudieron interpretar esas letras, porque en vez de estar escritas de derecha a izquierda, están escritas de arriba para abajo. Entonces, si ustedes ven, la columna de la derecha tiene 3 letras, la primera columna. La segunda tiene las mismas letras. La tercera tiene otras letras, y hay una cuarta y quinta que están todavía por terminar de escribir. Además, como seguramente saben, tanto la escritura aramea como la fenicia, como la hebrea, es escritura de consonantes. Por lo tanto, si no se agregan las vocales, si no están escritas las vocales, no se marcan las vocales, el que lee interpreta, tiene que interpretar cuáles serían las vocales que acompañan esa escritura. Bueno, los
Los de la corte de Baltasar, quizá porque estaban también bebidos, no lograron interpretar que ahí había una escritura muy particular que Daniel lee inmediatamente. Pero antes de leerla, la escritura, hay dos puntos que son importantes. El primero es que Baltasar le dice a Daniel que si le interpreta el sueño lo va a llenar de dones y de regalos. Y Daniel le dice que no. Toma una posición respecto de qué recibe aquel que interpreta. Y él no quiere recibir algo que lo comprometa a leer de tal modo que el rey quede complacido, porque no va a quedar para nada complacido. Así que primero rehúsa el pago. Y después le recuerda que Nabucodonosor, su antecesor, había, después que Jehová le profetiza a través de él la caída del reino, había, digamos así, bajado los humos, había aceptado que su reino no podía ser competencia con Jehová, pero Baltasar no hizo lo mismo, por eso bebió el vino profanando las copas del templo. Entonces le dice Daniel, lo que está escrito allí, palabra de la derecha, Mene, segunda Mene, tercera Tekel, cuarta Ufarsin. Bueno, eso es lo que yo no soy un conocedor ni del arameo ni del hebreo, pero creo en las cosas que he leído. Mene o Mina era una moneda babilónica que pesaba alrededor de medio kilo. O sea que las dos primeras palabras a la derecha es Mina, Mene o Mina. La tercera es Tekel, que es una partecita, y que de ahí deriva la moneda que se llama el Stekel, una partecita. Y la cuarta, Ufarsin, quiere decir y dividido, y se dividirá. Hay un juego de palabras, Ufarsin, con la palabra Pérez, que es tanto persa como división. Pero bueno, lo que importa es que Daniel le dice, tu reino fue pesado, Mene o Mina, no das la talla, sos un stekel, un pedacito, será dividido en dos, entre persas y medos. Bueno, ya creo que Patricia podemos sacar el gracias. Entonces, Daniel lee en esa escritura otra profecía. Tu antecesor, Nabucodonosor, tenía un reino que valía una mina, medio kilo. Lo tuyo vale 20 gramos. No estuviste a la altura, tu reino se dividirá, y efectivamente al día siguiente, Baltasar es asesinado, y el reino se divide entre medos y persas. Bueno, ya que esta es una historia del libro de Daniel del 500 y pico antes de Cristo, que relata, por un lado, un modo de interpretación de una escritura, que es la escritura de Dios, porque es la mano de Dios. No sé si ustedes saben que el término mano de Dios proviene de ahí. La mano de Dios escribe esas letras e interviene en la economía de Babilonia, en la división del reino y en la muerte del rey. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, esa lectura. La pregunta es, entonces, si Daniel interpretó la escritura, si adivinó, si profetizó. Y esto nos lleva a la pregunta para nosotros, ¿a título de qué nos convocan los analizantes cuando nos relatan un sueño? ¿A título de adivinos? ¿A título de profetas? ¿A título de intérpretes? ¿Y de qué escritura se trata? Porque en esa escritura de la mano de Dios hay una transliteración, hay un cambio en el ordenamiento habitual de la escritura de las palabras y hay un enigma que no cualquiera puede revelarlo o leerlo. ¿No es parecido a lo que nos ocurre con los sueños de los analizantes? ¿Sabemos en qué lengua está escrito? ¿Sabemos si el orden en que se nos presentan los términos, sean las letras, las palabras, las imágenes, es el orden en que tenemos que proceder a leerlas? Y algunas otras cosas más que ahora
Vamos a revisar. Entonces, volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué hace que queramos comunicar un sueño? ¿Para qué? Digo que la pregunta vale porque el sueño, como tal, no se dirige a nadie. Cuando estamos soñando, la relación con los otros está cortada. El sueño no se dirige a nadie. Esto lo dice Freud, en el chiste de su relación con el inconsciente. Tengo acá la cita, dice: el sueño es un producto anímico totalmente asocial. No tiene nada que comunicar a nadie. Nacido en lo íntimo del sujeto como transacción entre las fuerzas psíquicas que luchan en él, permanece incomprensible incluso para él mismo y carece por tanto de todo interés para los demás. Entonces, si el sueño no se dirige a nadie, ¿por qué lo contamos? En el sueño no se sueña para nadie. No hay un interlocutor del sueño. El interlocutor, el otro con minúscula, el otro con minúscula que está en el lugar del otro con mayúscula, aparece al despertar. Lacan lo dice con un sueño del que vamos a hablar en algún momento, de Chuanzi, que sueña ser una mariposa. Y cuando se despierta, no sabe si eres Chuanzi que sueña con la mariposa o eres la mariposa que sueña con Chuanzi. Y Lacan dice, la diferencia está en que la mariposa que está en el sueño no sueña para nadie. No es nadie en el sueño, es alguien cuando despierta. Entonces, hay algo que concierne al soñante, pero que eso que concierne al soñante solo puede averiguarlo en la medida en que despierta y lo comunica. Así que podríamos avanzar un poquito con la pregunta de qué hace que queramos comunicar un sueño, y es, bueno, hacernos un lugar en el cual lo que fuimos en el sueño pueda hacerlo en la vigilia. Esto lo dejamos, lo anotamos entre pinzas porque lo vamos a relativizar un poco. Pero me parece importante la acotación de Freud, que el sueño no se dirige a nadie, a diferencia de otras formaciones del inconsciente, que se producen en el acto del habla, o sea, dirigiéndose a alguien. ¿Qué hace que queramos comunicar un sueño? En tiempo de la pandemia, una persona comienza a tener entrevistas conmigo por esta vía, por el Zoom. Y una persona de unos 70 años. Bueno, cuenta lo que ya trajo a las entrevistas, sus padecimientos. Y en la segunda o tercera entrevista, hablando de lo que venía hablando, de pronto se interrumpe y me pregunta, ¿te puedo contar un sueño? A mí me llamó la atención la pregunta porque, bueno, está en el imaginario social, que los psicoanalistas interpretamos sueños. Entonces, ¿le puedo contar un sueño? Y yo le respondo, por supuesto, ¿por qué no me lo habría de contar? Y ella me dice, es que me pregunto a quién puede interesarle el sueño de una vieja. ¿A quién puede interesarle el sueño de una vieja? O sea que había un interés por contar ese sueño y había a la vez, lo podemos adivinar, yo no recuerdo el sueño, pero podemos adivinar por el modo de decirlo, que había cierto pudor por el contenido del sueño. Algo así como aquel sueño de los servicios de amor. Podríamos decir, muy vieja para soñar con eso. Entonces ya el contenido del sueño no es lo más importante. No siempre nos vamos a guiar por el contenido, no. En este caso, por lo que fue el inicio de la transferencia. El significante vieja se constituyó ahí como significante de la transferencia. Ella hablaba en tanto que vieja. Por lo tanto, en tanto que vieja, había sueños que ya no debería tener. Un analizante
me cuenta que soñó que estaba enojado con su esposa, pero que no sabía por qué. Cuando se despierta, se sorprende porque sigue enojado con su esposa y sigue sin saber por qué. O sea, que hay un enigma que se plantea en este pequeño fragmento, donde la cuestión no es por qué está enojado, sino que el mismo enigma del sueño es un enigma de la vida despierta. Entonces, no siempre lo que nos compete en el análisis de los sueños, porque yo decía adivinación, interpretación, profecía, no siempre lo que nos concierne es el contenido, sino la ocasión por la cual el sueño es relatado. Es decir, que hay algo que es un sueño que no se dirige a nadie y que pasa a ser un sueño de transferencia. Este me parece que es un punto crucial. Ahora bien, segunda pregunta. La primera es, ¿por qué comunicamos los sueños? La segunda es, ¿cuál es la lengua de los sueños? La lengua de los sueños es un lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. El sueño está estructurado como un lenguaje. Cuando pregunto cuál es la lengua de los sueños, no digo cuál es el idioma, no es en qué lengua uno sueña o en qué idioma. Hay gente bilingüe que sueña en otra lengua, ¿no? Muchas veces ustedes habrán tenido ocasión seguramente de relatos de sueños donde alguien sueña con una lengua de la infancia que ya no habla. No hablo del idioma o del lenguaje, hablo de una lengua, o incluso podemos decir una la lengua, lo que Lacan llama la lengua todo junto. Es decir, es una lengua que solo concierne al que la habla. Porque si fuera un lenguaje, o una lengua universal, nosotros podríamos hacer perfectamente una mántica, adivinamos, sobre las imágenes del sueño, sin que asocien, como el sueño de Nabucodonosor, una estatua que se destruye, su reino se destruye. Soñé con el 17, la desgracia. Soñé, para los no argentinos, en la numerología de los juegos de azar argentinos, el 17 es la desgracia, y el 48 es el muerto Quiparra. Entonces, si sueño que mi vieja me está hablando desde los cielos, me van a decir cuando me despierto, bueno, jugar el 48. No se trata de una adivinación porque no hablamos del lenguaje de los sueños, sino de la lengua de los sueños. Por eso es importante qué asocia el soñante respecto de su sueño, porque es allí donde vamos a encontrar de qué lengua se trata. Y porque además, como nos dice Freud, en el sueño las palabras son tratadas como cosas. O sea que las imágenes del sueño no son imágenes que remiten a una significación, a un concepto o a un objeto. Freud plantea que es como una escritura a descifrar al estilo de lo que hizo Champollion con la piedra Rosetta, o al estilo de lo que es la interpretación de la escritura china. Freud hace una mención específica acerca de la lengua china, que es una lengua cuya escritura no tiene gramática. Son ideogramas que se pronuncian de determinada manera y según la pronunciación y el contexto, toman un valor determinado. Quiere decir una cosa u otra según cómo se lo pronuncie y según el contexto. Y Freud dice, esta es la conferencia 15 sobre los sueños, dice que esa escritura china que no posee gramática es como
la escritura de los sueños. Es una escritura que no posee gramática. Es decir, que solo podemos interpretarla en función de las asociaciones y en función del contexto. Entonces, la primera pregunta que hace que comuniquemos un sueño. Segunda, ¿cuál es la lengua de los sueños? Tercera, ¿cuál es el contexto del sueño? ¿A qué llamamos contexto del sueño? ¿Ese contexto del sueño está en relación con la vida despierta? Es decir, ¿hay continuidad entre el sueño y la vida despierta? El contexto tiene que ver con la vida despierta, por ejemplo, los restos diurnos. Ahí podríamos decir, bueno, sí, no sabemos si hay continuidad, pero hay un comercio entre representaciones de la vida despierta y del sueño. Pero hay continuidad. El poeta dice que la vida es sueño, aunque los sueños son. El filósofo duda, Descartes duda cuándo se despierta uno y cuándo duerme uno. El psicoanalista Lacan dice que uno se despierta para seguir durmiendo, para seguir soñando. Kafka, al parecer, no dormía, pasaba del sueño a la escritura y viceversa, y fundaba su escritura en los sueños. A lo mejor tendremos oportunidad de analizar o de trabajar sobre algunos análisis hechos sobre sueños de Kafka. Pero entonces, esta pregunta, ¿qué continuidad hay, si la hay, entre la vida del soñante, ese tiempo de la vida en el que el sueño no se dirige a nadie, sueño como formación del inconsciente, y la vida despierta en la cual la formación del inconsciente se dirige a alguien? ¿Hay alguna continuidad? ¿Hay una continuidad entre una sesión y otra? Por ejemplo, nosotros, ustedes, cuando trabajan un sueño en análisis, pueden evitar, o quizás no lo deseen, pero pueden evitar pensar en las sesiones previas para interpretar un sueño actual. Es decir, si nosotros pensamos en intervenir respecto de un sueño, tomando algún elemento de una sesión anterior, decimos, hay continuidad, no solo entre la vida del soñante y la despierta, sino entre sesión y sesión. Otros dirán, no, el sueño no. Ni asociación ni continuidad. El sueño es el texto del sueño. Y ahí hay dos políticas clínicas sobre el análisis de los sueños. Por ahí vamos a tener ocasión de entrar por una de esas vías y por otra de esas vías. Otra pregunta que aparece es acerca del anacronismo en la interpretación de los sueños. Pues nosotros podemos leer un sueño, el sueño de la bella Carnice. Ese sueño fue soñado a principios del siglo pasado, hace 100 años. La interpretación que vamos a hacer hoy es necesariamente anacrónica. En particular porque es un sueño de hace 100 años. El de Nabucodonosor es de hace 2500 años. Ahora, si generalizamos esto, somos muy precisos. Todo sueño que se interpreta fuera del acto mismo de la transferencia donde el analizante asocia, todo sueño que se interpreta fuera de esa escena es una interpretación anacrónica. ¿Por qué? Porque tanto el sueño del faraón, el del rey, de Freud, no hay allí un sujeto ni lengua viva que se diga asociando sobre el sueño en acto. Es decir, que incluso cuando queremos hablar del sueño de un analizante, como dices un ratito, es una interpretación anacrónica la que hacemos. Por lo tanto, aparece también una cuestión ligada a la temporalidad del sueño y la temporalidad del inconsciente. Voy dejando algunas cuestiones abiertas porque son las líneas por las que quiero adentrarme y los invito a adentrarse conmigo en este camino.
A propósito del anacronismo, hay un texto de Freud que se llama Refutación del Tiempo, donde habla justamente del anacronismo en el sueño. Borges, ¿no? Que con el análisis no se llevaba de todo bien que digamos. Entonces, si cuando leemos sobre interpretaciones de sueños soñados hace 10 minutos o 5.000 años, si decimos que esos son sueños anacrónicos. ¿Por qué anacrónicos? No solo porque se soñaron hace muchos años, sino porque el que soñó no habla, ¿no? Su lengua no es una lengua viva porque están muertos. Entonces, es indiferente para el análisis que la lengua del sueño o del soñante esté viva. ¿La lengua del sueño es una lengua viva? Pregunto. ¿O es una lengua muerta? Porque el sueño no habla. El que habla es el soñante cuando despierta. El sueño no habla. Entonces el valor de las imágenes, ese valor que Freud muy desde el comienzo subraya, que es el miramiento por la figurabilidad, o sea, las figuras del sueño, nos hacen pensar. Son imágenes que no hablan, y sin embargo hacen hablar. Bueno, preguntas entonces, ¿por qué comunicamos los sueños? ¿Cuál es la lengua de los sueños? ¿Qué continuidad o no hay entre el sueño, vida despierta, sesión y sesión? ¿Qué tipo de lengua es la lengua del sueño en cuanto a lenguas vivas, lenguas muertas? Bueno, ustedes saben, una lengua muerta es la lengua que nadie habla, que nadie aprende a hablar en la infancia. Es una lengua que no se transmite de madres a hijos. Y el sueño, la lengua del sueño, ¿cómo se transmite? Interrogante. Y la última pregunta que tengo para formular hoy, después seguramente van a aparecer otras en el transcurrir del seminario, es ¿qué interés puede tener para nosotros estudiar los sueños que ya han sido estudiados por Freud, por todos los post-freudianos, por Lacan, por todos nuestros analistas, por todos aquellos con los que hemos estudiado? ¿Qué interés puede tener para nosotros volver a estudiar los sueños si eso no hace avanzar algo en un análisis? Si no tomamos los sueños para hacer avanzar algo en los análisis. Algo, ¿no? ¿Pero qué? Bueno, la hipótesis con la que, digamos, está en el telón de fondo, digamos, no está impresa en gruesos caracteres, pero está allí, es que los sueños en transferencia algo trabajan, algo corrigen, algo modifican, algo hacen avanzar respecto de la lengua del soñante y respecto del nombre propio. La lengua y el nombre propio son dos de los ítems que vamos a encontrar una y otra vez subrayados, sobre todo, ¿no? Que vamos a trabajar sobre eso, pero que vamos a subrayar la lengua del sueño y el nombre propio del soñante en relación con ese sueño. Bueno, esto es el adelanto del recorrido. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Queda abierto entonces el espacio para preguntas, comentarios, dudas. Quien quiera tomar la palabra puede levantarla, por favor, levante la manito virtual porque somos bastantes y no estoy segura de poder verlos a todos. Bueno, mientras tanto, Enrique, te hago una pregunta porque no estoy segura de haber entendido bien. En un momento hablas respecto de
de los sueños que no se dirigen a otra persona, ¿no? Que no se dirigen al analista, sino que es de pertenencia. Y puede ser que no estoy segura si dijiste eso o te escuché mal. O pronuncié mal, de transferencia. Ah, de transferencia. Por eso no lo entendí. Los sueños no se dirigen a nadie en el sueño mismo. Cuando se cuentan, se convierten en sueño de transferencia. Magali, adelante. Desmuteate, por favor. Ahí está, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bien, ¿qué tal? Enrique, con esto mismo último que dijeron, ¿no? Me pregunto, digo, todos los sueños, entonces cuando aparece este llamado, ¿no? A la interpretación, ¿son sueños de transferencia? Te contesto así de simple. Y es la hipótesis. Ajá. Es la hipótesis. A ver, ¿cómo lo pienso yo? Cuando Freud se encuentra con el sueño del hombre de las ratas, cuando el hombre de las ratas sueña que está en la casa de Freud, que baja las escaleras y se cruza con una de las hijas de Freud con el plato de bosta en los ojos, Freud dice, bueno, apareció la transferencia. Hay algo en el sueño que se refiere directamente a la persona del analista. Bien. Nosotros no tenemos necesidad de esperar que un sueño nos tenga a nosotros mismos como parte del sueño, o a nuestras hijas, padres, madres, ni a bosta. No hace falta eso para saber que el sueño se nos dirige. Es dirigido hacia nosotros, cuando lo cuentan. Entonces, todo sueño contado hay que tomarlo como sueño de transferencia. Incluso hay analizantes que tienen sueños repetitivos, repetidos, durante años, incluso que esos sueños provienen desde antes que comiencen el análisis. Pero cuando los cuentan son sueños de transferencia. Somos aquello a lo que el analizante se dirige. Cuando Lacan dice, el analista forma parte del inconsciente, ¿no? Forma parte del inconsciente porque es a quien el analizante se dirige, nos está diciendo esto. La transferencia es eso. Estamos ubicados en algún lugar por el cual se nos transfiere algo en relación con, en este caso, el sueño. ¿Sí? Sí, bien, gracias. Hola, una duda. ¿Eso tendría que ver entonces, digamos, como también como con una demanda? O sea, como una demanda también como al otro, también como en la misma transferencia. Porque también decías que en el sueño, o bueno, así lo entendí, que en el sueño no había otro, no había otro a quien dirigir. Bueno, claro. Ya. Estamos en la misma dimensión que lo que decíamos recién. Porque la pregunta es, yo formulé esta pregunta, ¿qué hace que queramos comunicar un sueño? Estas son las preguntas. Y la otra es, ¿a título de qué se nos dirige un sueño? Bueno, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta de qué demanda se trata cuando se nos cuenta un sueño. ¿Cuál es la demanda en juego? ¿Siempre es demanda de interpretación? A veces no. A ver, y ahí empiezan a implicarse los términos. Si nosotros pensamos que hay cierta continuidad entre las sesiones, y entonces un sueño puede estar motivado, enlazado, causado en relación con una intervención, una interpretación de una sesión anterior, no es lo mismo que cuando, supongamos, ahí en la demanda que se produce ahí por la comunicación del sueño, no sería la misma que cuando hay un sueño de angustia, puesto que pasó, no sé, una desgracia familiar, supongamos. Siempre hay demanda, pero la demanda cada vez se lee en función del momento de la transferencia y el momento que está viviendo el soñante.
No sé si, Miriam, como no te veo, no veo ningún gesto. Sí, Diga, gracias. Ayer que voy en el coche, voy manejando, entonces por la red se pierde un poquito. Entonces no a sueñe, Paula. no sueñe, se está bien despierta. Gracias. Gracias. Claudia. No, perdón. Adelante, Miriam, por favor. Gracias, perdón, otra cosa, es que decías esta parte de la lengua de los sueños, ¿no? Y decías esta parte del inconsciente estructurado como un lenguaje, ¿no? Se podría pensar que también aquí en el sueño está estructurado como un lenguaje, aunque es también como una lengua, ¿no? Como decías, o desde una lengua. Gracias, Miriam, porque me das pie a aclarar un poco este punto, ¿no? Yo justamente planteaba que así como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, nos dice Lacan, en el sueño, un lenguaje en principio tiene gramática. Un lenguaje es un conjunto de signos organizados por una gramática. Justamente en los sueños, lo que nos dice Freud es falta la gramática. Y por otra parte, tampoco está claro que sea un lenguaje, más bien es una escritura a descifrar. Y mi hipótesis, entonces, no es que el sueño está estructurado como un lenguaje, ni siquiera estructurado como una lengua, sino que participa en la construcción de la lengua. Incluso podemos decir que participa en ciertas correcciones de la lengua, en ciertas precisiones de la lengua. Pero no diría que está estructurado. Pero bueno, sé que es una formulación, por lo menos yo no la escuché nunca, así que supongo que para ustedes también será novedosa, quizás extraña, pero me parece que es una hipótesis a sostener, que el sueño no está estructurado como lenguaje. Claudia, ¿querías hacer una intervención? Sí, gracias. Bueno, gracias Enrique por estas preguntas tan interesantes. Bueno, esto último que decías me hace pensar un poco en relación a que decías que hace a título de que los analizantes cuentan un sueño o convocan, o lo traen, ¿no? El sueño. Pensaba en que hay determinados encuadres que pueden producir sueños también en el analizante. O sea, que ese analizante, por el dispositivo, puede producir sueños, que no los produciría si no tuviera ese dispositivo. Porque, bueno, me parece que hay algo con la barrera de la represión, que hay determinados encuadres que ayudan a levantarla, no voluntariamente, porque el sueño es un acontecimiento también, ¿no? Y hay algo que decías en relación a la lengua que está viva. Cuando el analizante cuenta un sueño, hay algo del modo de contar que es como que se despierta también, ¿no? Hay una curiosidad, hay un estar que es un estado vivo. También, bueno, cuando se pide la asociación al analizante, a veces no se quiere meter con determinados puntos del sueño porque sabe que esos puntos pueden ser más comprometedores, ¿no? Entonces, eligen asociar en determinados lugares del sueño, ¿no? Uno puede igual preguntar, ¿y esto? Pero por ahí no prende mucho en relación a que eso no conduce en principio a algo. Ya la pregunta de ¿y eso? Ya es inquietante y puede tener efectos a posteriori.
aunque no se asocie inmediatamente. Y bueno, me pareció interesante lo del nombre propio, ¿no? Como... y me parece muy interesante también el sueño de esta mujer que dice que quién le puede interesar el sueño de una vieja, ¿no? Como que la producción del sueño es algo que está que claramente vivo, ¿no? Hay algo de eso que me hiciste pensar. Bueno, esto por ahora. Gracias. Gracias, Claudia. No sé cómo poner la mano. Me parece Yo te doy la interesante. palabra, Sonia, un segundito. Ya. Perdón, ¿alguien quería intervenir? Sonia, y tenemos una intervención por el chat. ¿Crees que ¿Podés leerla, por favor? Sí, cómo no. Es de Mabel Maldonado y dice, creo que el interés que nos despierta el sueño es por su propio carácter de producción enigmática, no solo para el analizante, sino también para el analista. Es decir, que no solo interpela al analizante, sino igualmente al analista. Esta es la intervención de Mabel. Y Sonia, si querés, adelante. Gracias Enrique por estas preguntas tan pertinentes. Pensaba que yo suelo decir que cuando traen un sueño que es una creación en otro idioma, que la ha creado el propio sujeto, pero que no la entiende y que es necesario traducirla, porque la creó en otro idioma y por eso él mismo no la entiende, pero es su creación. Pero me hacías pensar en esto que traías ahora de hacer avanzar la lengua, porque al poder decirlo es como un logro, no se me ocurre otra palabra, pero es como poder poner en palabras eso que interpela, eso que inquieta. Y pensaba en una chiquilla que trae un sueño alrededor de los temas de la sexualidad, de su posición, de colocarse en una posición femenina o interrogarse sobre esto, y lo trae en un momento singular, cuando la demanda inicial de los padres es anorexia, es bulimia. Pero el centro, digamos, está alrededor de la sexualidad, pensaba del goce, a propósito del sueño que traes de esta señora también, de los sueños del amor, o de esto de vida sexual o actividad sexual pensada, y lo difícil que es como hablarla, nombrarla, o en esto que ella dice ya vieja de estos temas. No, o sea, como esto que interpela tiene que ver con, sí, con la sexualidad, con el goce, pero que es difícil de decir, y entonces el sueño irrumpe, como dices bien, no va dirigido a nadie, pero irrumpe e interpela al sujeto que se atreve con un cierto pudor a ir diciendo algo. Pero en ese decir me deja pensando mucho esto de avanzar en la construcción, en la producción de la lengua. Por ahí. Bueno, gracias. Sí, a propósito del sueño y la sexualidad, yo me preguntaba, una de las preguntas, bueno, ¿qué hace que contemos los sueños? Y no solo que los contemos, sino con mucho más desparpajo, si se podría decir, que ciertas fantasías. Nosotros, un sueño, no sé, un contenido sexual evidente, manifiesto y claro, puede no resultarnos censurable, pero si eso se practicara en la realidad sería censurable. Por ejemplo,
Supongamos que una persona sueña que un sujeto de 80 y pico de años le pide a un niño que le chupetee la lengua. Bueno, eso si fuera un sueño, sería un sueño. Digo, bueno, a ver qué está soñando. Ahora, si eso lo hace en la realidad del Dalai Lama, como ahora se estuvo difundiendo, nos produce un enorme rechazo, ¿no? Freud hablaba de esta contrapartida entre lo que es la fantasía y lo que es algo en la realidad, cuando hablaba del poeta y el fantaseo diurno. Decía, bueno, que los poetas, los escritores, los dramaturgos pueden poner en escena situaciones que si estuvieran en la vida real provocarían fuerte rechazo. Pero en la escena no, o en la escena de los sueños tampoco. Esto me parece que es algo a considerar, ¿no? Después, Claudia, me resulta muy interesante esto de que si el dispositivo provoca sueños. Por cierto, que hay algo, si se quiere, el dispositivo, la transferencia misma puede causar sueños, porque efectivamente hay algo ahí que, como decía Sonia, decirlo es un logro. El sueño puede hacer decir lo que de otro modo no surge espontáneamente. Y Mabel, y también con Claudia, sí, el sueño es enigmático para ambos. Es enigmático para el analizante, para el soñante, y es enigmático para el analista también, que en ciertos momentos supongo que a todos nos ha pasado, les ha pasado. Como decía Claudia, bueno, uno hace una intervención por ahí y provoca resistencia. ¿Y por qué? ¿Por qué por ahí provoca resistencia y por qué por otro lado no? Claro que es enigmático, pero es tan enigmático para ambos, porque ambos participan del sueño, ¿no? Cuando es un sueño de transferencia, ambos participan del sueño y del enigmático. A menos que seamos simbolistas, como en algunos momentos ha sido Freud, y decir, bueno, si sueña con un sombrero esto es castración, si sueña con un obelisco es un símbolo fálico. Bueno, si es así y no nos involucramos en el sueño, no hay ningún enigma. Pero sí, es enigmático para ambas partes. Vale, adelante. Desmúteate por fin. Sí. Vos decías, Enrique, que el sueño está hecho de imágenes que no hablan, pero hacen hablar, en transferencia, ¿no? Pero el analizante, el soñante, no lleva a análisis todos los sueños que sueña. Y yo lo que me preguntaba es qué tienen esas imágenes, las del sueño que lleva a análisis, que hacen hablar. Porque no todos los sueños parece que tuvieran esas imágenes. Eso. Ahí tenemos un problema metodológico, y es, no sabemos. Cuando alguien no cuenta un sueño, no sabemos que hubo un sueño. ¿Cómo sabemos que hubo un sueño si no es relatado? Solo el soñante puede saber por qué no lo cuenta. Pero con eso escapa toda consideración. No sé si vos, María, habías pensado otra cosa. A mí no se me ocurre decir nada sobre los sueños que no se cuentan. Sí, lo pensaba más del lado del soñante, ¿no? De quien sí sabe que soñó otros sueños, pero no los considera. Bueno, ahí tenemos dos vías, mínimo, dos vías. Una es la vía freudiana, que Freud plantea, y esto lo plantea en el epílogo del caso Juanito. Cuando un sueño es analizado por el analizante, es decir, cuando le da un sentido, suele olvidarse el sueño. Es decir, que el sueño soñado, analizado por el autoanalizado, se olvida. A menos que uno lo escriba, que también está la pregunta de por qué a alguien se le ocurre escribir un sueño. Esa es una.
Y la otra vía, bueno, podemos pensar muy esquemáticamente que si alguien que está en análisis sueña y decide no llevar un sueño a análisis, porque una cosa es que se le olvide, el sueño, que se olvide de decirlo. Ay, hace 3 semanas que quiero hablar de este sueño y no hablé y ahora me lo olvidé. Ahí, bueno, forma parte de la represión. Otra cosa es decidir no contarlo, ¿no? Ahí parece que hay tres vías. Hay analizantes que por ahí cuentan de los sueños cuando el análisis terminó, por ejemplo en el PASE. El dispositivo del PASE hay quienes cuentan sueños sustraídos al análisis o autoanalizados. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien más quiere intervenir? Pensaba también en una paciente, sobre todo, que al comienzo tenía un tema de bastante sobrepeso y eso la torturaba, le traía problemas, pero era curioso que siempre traía 3 sueños, 3 o 4 sueños. Y entonces, por un lado ella decía, a usted le gusta esto, ¿no? Como que, entonces traía anotado los sueños y por ahí le decía, bueno, a ver, vamos con uno, ¿no? Porque era como, y esto fue muchos años así, de 3, por ejemplo, sí. Y me quedé pensando en esto que decías, que no se dirige a nadie, ¿no? Se produce y no se dirige a nadie, pero había también una cuestión ahí como de que eso era interesante, ¿no? También hay algo que pasa con el sueño que es como casi como algo externo, como que el paciente, el analista no tiene idea porque, bueno, depende de las asociaciones y lo que va trayendo, quiero decir que es un enigma, y para el paciente también, entonces se genera un tipo de cuestión ahí que es bastante particular, ¿no? En la sesión. Bueno, nada, esto. Hay una dimensión de la transferencia que son estos sueños que se producen como regalos a la vista. ¿No? A vos te gusta, te traigo 3. Mabel Maldonado pregunta justamente esto: ¿puedo operar un sueño a modo de resistencia? Por supuesto. Es decir, si el analizante se encuentra con que al analista le gustan los sueños, le va a traer los regalitos, no importa con qué sueñe. Esos son momentos en donde uno se rehúsa a intervenir. Ahora, en esta dimensión, la más imaginaria de la transferencia, no cuenta la lengua de los sueños. No cuenta en qué lengua se produjeron, qué enigma le produce al soñante, porque está en la transferencia, en la vertiente resistencial de la transferencia amorosa. De todos modos, algunos sueños se ponían jugosos. Digo, Uno por uno. como, sí, pero... Pero sí. cuando los trae por de a 3, así dicho, los trae de a 3, bueno, ya te traigo 3 flores. Daniela, ¿querías hacer una intervención? Porque vi que te desmuteaste en un momento.
Bien, gracias. De nada. Gracias, Enrique. Eso, bueno, nos pones a trabajar un tema bien, digamos, bien clínico, ¿no? Porque si bien no todos los pacientes traen directamente los sueños, yo creo que a veces pasa esto que vos contás, ¿no? Esa experiencia de una primera entrevista y ya trae un sueño, y ahí habría que pensar si es transferencial desde antes de llegar al analista, ¿no? Si es posible pensar, acuerdo contigo que no está estructurado como un lenguaje, y se podría pensar como un montaje de imágenes, como un film, ¿no? Como algo de dónde pone el foco el sueño. ¿Y a qué me refiero con esto? De que muchas veces el paciente, antes de relatar el sueño, lo que cuenta es el impacto en el cuerpo, el afecto con lo que vivió ese sueño, ¿no? Entonces creo que atraviesa el cuerpo y está digamos, en el poder leer ahí qué cuerpo, a qué cuerpo es el que impacta ese sueño, ¿no? Y por momentos, no sé, se me ocurre pensar en algo holofraseado, en la holofrase, no en una lengua que esté del todo como interpretable, sino que en el devenir, tal vez ese sueño después se transforma en otra cosa, en un acting, o puede, ¿no? En el devenir de la interpretación, si es posible, puede ese impacto en el cuerpo transformarse en otra cosa. Pero bueno, eso es muy de cada caso, ¿no? Por ahí un poquito. Gracias, Daniela. Me gustó eso de nos pones a trabajar, y de hecho te pusiste a trabajar. Pues esta pregunta, ¿qué cuerpo? ¿No? ¿A qué cuerpo? ¿Qué cuerpo impacta el sueño? ¿No? Y también esta otra pregunta, que es la relación entre el sueño y la holofrase, por el lado del montaje de imágenes. Me parece interesante. Así que bueno, me alegra haberte puesto a trabajar. Enrique, Mabel hizo otra intervención en el chat, hace esta pregunta. ¿Puede operar un sueño a modo de resistencia? Y después lo tenemos. Ya lo contesté. Lo contestaste. Sí. Adrián, adelante. Sí, gracias, Patri. Ay, no sé si soy yo, pero lo veo congelado. Ay, me pasa que no funciona. Lo que vos dijiste. ¿Se escucha? Ahora sí. Quería hacerte una pregunta, Enrique, de algo que vos dijiste que me detuvo especialmente, que es cuando decís que Lacan dice, referido a Chuang Tzu, que Chuang Tzu, soñándose mariposa, no es nadie, pero es alguien cuando despierta. Y detrás de eso dijiste, contamos un sueño entonces para hacernos un lugar, para que lo que fuimos en el sueño podamos actualizarlo en la vigilia. Yo no sé si algo de eso, en esto de quién es el que sueña y cómo se representa el que sueña entre el sueño y la vigilia, si no hay algo ahí que empezaste a decir y que a lo mejor me pareció que podía llevar más lejos, ¿no? Algo como donde se pone en juego algo del enigma del sujeto, ¿no? ¿Quién habla? ¿En qué momento? Y esa referencia a quién se es cuando se sueña. Me parecía que había algo más para decir ahí, ¿no? Sí, Por ahí Adrián, claro, sí. Seguro que hay algo más para decir allí, pero eso es lo que vamos a desarrollar. O tratar de desarrollar, o investigar, o darle vueltas, porque la pregunta que vos me parece que recortás y subrayás, enfatizás, es claramente una de las preguntas. ¿Somos cuando despertamos o somos cuando dormimos? ¿Qué relación hay entre la vida despierta, la vida dormida y la vida dormida, la vida de sueño? ¿Y quién sueña? ¿Quién es el sujeto del sueño?
Sí, claro. Bueno, ahora cómo sigue. La referencia de Lacan dice que cuando sueña que es mariposa para nadie. Ese es el punto. Mariposa para nadie. En cambio, cuando uno está despierto, siempre es algo para otro. Entonces, esta sustracción de la relación con los pequeños otros en el sueño hace que los pequeños otros del sueño sean, como Lacan dice, una multiplicación espectral de los pequeños otros de cada uno, pero no son los de la realidad. Soñé con vos. Sí, en el sueño uno sueña con, o las imágenes de la vida despierta de los otros vienen a presentarse para armar determinada escena. ¿No? Como digo, este sueño de ese analizante que dice, soñé que estaba enojado con mi mujer y no sabía por qué, me desperté y seguía enojado. Es como si ahí no hubiera el objeto, la imagen de la esposa en el sueño, no fuera una metáfora de, como si pasara directo como los sueños infantiles. Bueno, toda esa amalgama, todo ese collage, como decía Daniela, toda esa cuestión que aparece muy confundida, ¿no? Es lo que me gustaría que vayamos desplegando. Bueno, ¿qué parece? Si hay alguien más? ¿Hay alguien más? Me parece que no. Bueno. Te iba a preguntar si te parece de ir cerrando. Sí, me parece que vamos cerrando y la vez que viene nos vamos a ocupar de uno de los sueños más famosos. Yo dejo el enigma. A ver, ¿qué sueños se consideran de los más famosos? Adivinamos, profetizamos. Sonia pregunta, ¿nos sugieren biografía? Sí, por supuesto, la conferencia 15 de Freud, el capítulo sobre el sentido de los sueños, de Freud, de interpretación de los sueños, por ahora. Todo eso les va a llegar por mail. A todos los que están inscritos les va a llegar las sugerencias para la próxima reunión, las sugerencias bibliográficas por mail. ¿Sí? Gracias, Trudy, por la pregunta. Sonia, por la pregunta.